Después de comer un pastel, me desmayé. Cuando desperté en el hospital, estaba completamente calva. Al abrir los ojos, mi nuera susurró: «Por fin un look que te queda». No lloré, pero al día siguiente preparé una sorpresa que hizo llegar a la policía en menos de 3 minutos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El techo sobre mi cabeza era blanco y estéril, nada parecido al beige cálido del techo de mi dormitorio que había contemplado cada mañana durante los últimos 15 años. Mi cabeza se sentía pesada, como si estuviera llena de algodón, y había un extraño sabor metálico cubriendo mi lengua. Traté de levantar la mano para tocarme la cara, pero incluso ese movimiento simple se sentía agotador. «Ah, qué bueno, finalmente despertaste». La voz de Julieta atravesó la niebla en mi cerebro. Mi nuera estaba sentada en la silla junto a mi cama de hospital, sus dedos perfectamente arreglados deslizándose por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando habló. Traté de hablar, pero mi garganta se sentía áspera y rasposa. «¿Qué pasó?», logré decir con voz ronca. «Te desmayaste en tu fiesta de cumpleaños ayer», dijo, sin hacer contacto visual. «Justo después de comer el pastel que te hice. Los doctores dijeron que tuviste algún tipo de reacción alérgica severa. Fiesta de cumpleaños». Los recuerdos llegaron en fragmentos. Mi cumpleaños número 64 y la pequeña reunión en mi sala con solo la familia. Julieta había insistido en hacer el pastel ella misma, aunque le había dicho que no se preocupara por eso. Había sido tan dulce al respecto, diciendo que era lo menos que podía hacer por su querida suegra. Levanté la mano instintivamente para pasar mis dedos por mi cabello, un hábito nervioso que había tenido desde la infancia. Pero en lugar de sentir la textura familiar de mis rizos plateados, mis dedos encontraron piel lisa y desnuda. Mi corazón se detuvo. «Mi cabello», susurré, mi voz apenas audible. Julieta finalmente levantó la vista de su teléfono y capté algo en su expresión que hizo que mi sangre se helara. Estuvo ahí por solo una fracción de segundo antes de que acomodara sus facciones en una máscara de preocupación, pero lo vi. Satisfacción. «Los doctores tuvieron que raparlo todo», dijo, su voz goteando falsa simpatía. «Algo sobre la reacción causó que tus folículos pilosos se dañaran. Dijeron que era necesario para prevenir infección». La miré fijamente, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. En todos mis 64 años, nunca había tenido una reacción alérgica a nada. Mi doctor siempre había comentado lo saludable que estaba para mi edad, como nunca parecía enfermarme. «¿Dónde está Michael?», pregunté, refiriéndome a mi hijo, su esposo. «Tuvo que ir a trabajar. Ya sabes cómo es con esos proyectos importantes, pero me pidió que me quedara contigo hasta que te sintieras mejor». Por supuesto que lo hizo. Michael siempre había sido un buen hijo, pero desde que se casó con Julieta hace 5 años, parecía que ella siempre tenía una razón por la cual él no podía estar presente cuando yo lo necesitaba. Reuniones de último minuto, viajes de negocios inesperados, emergencias en el trabajo que misteriosamente coincidían con mis citas médicas o eventos importantes. «El doctor quiere mantenerte en observación por un día más», continuó Julieta, regresando su atención a su teléfono. «Solo para estar seguros de que no hay efectos secundarios duraderos». Cerré los ojos tratando de recordar exactamente qué había pasado en mi cumpleaños. Habíamos estado en mi sala, Michael, Julieta, mi hermana Patricia y su esposo Robert. Julieta había salido de la cocina con ese hermoso pastel de chocolate, mi favorito, decorado con rosas rosadas de azúcar. Todos habían cantado feliz cumpleaños y yo había soplado las 64 velas. Recordaba haber tomado el primer bocado del pastel. Tenía un sabor extraño, como si fuera demasiado dulce, pero no quise decir nada porque Julieta había puesto tanto esfuerzo en hacerlo. Había comido casi toda mi rebanada para no herirla. Y entonces, nada. Un vacío negro hasta despertar aquí. «¿Todos los demás están bien?», pregunté. «Quiero decir, ¿nadie más se enfermó?». Julieta levantó una ceja. «No,
Todos estamos perfectamente bien. Solo tú tuviste la reacción. Algo sobre la manera en que lo dijo me molestó. Había un tono en su voz, casi como si estuviera divirtiéndose. Es extraño, murmuré, más para mí misma que para ella. Nunca he sido alérgica a nada. Bueno, las alergias pueden desarrollarse en cualquier momento, dijo Julieta con un encogimiento de hombros casual. Especialmente a tu edad. Los cuerpos cambian. A mi edad. Como si 64 fuera tan viejo. Mi propia madre había vivido hasta los 92 y había estado activa y alerta hasta el final. Me levanté lentamente en la cama, sintiendo una oleada de mareo. Fue entonces cuando vi mi reflejo en el espejo del otro lado de la habitación. El shock me golpeó como un puño en el estómago. La mujer mirándome no se parecía en nada a mí. Mi cabeza era completamente calva, tan lisa como un huevo, sin cejas, sin pestañas. Mi cuero cabelludo era pálido y tenía manchas rojas en algunos lugares. Las lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos. Mi cabello había sido mi orgullo. Incluso a los 64, había mantenido mi color plateado natural, y la gente siempre comentaba lo hermoso que era. «Oh, no llores», dijo Julieta, pero su voz carecía de cualquier calidez real. «Crecerá de nuevo, eventualmente». Me sequé los ojos con la parte posterior de mi mano, tratando de recomponerme. Fue entonces cuando Julieta se inclinó más cerca, y por un momento pensé que tal vez iba a ofrecerme algún tipo de consuelo. En cambio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, susurró: «Por fin, un look que te queda». Las palabras me golpearon como una bofetada física. Me quedé ahí, con la boca abierta, mirándola con incredulidad. ¿Realmente acababa de decir eso? Julieta se echó hacia atrás, su expresión volviendo inmediatamente a esa máscara de preocupación inocente. «Solo bromeo, Irma. Estoy tratando de aliviar el ambiente. Sé que esto debe ser muy difícil para ti». Pero yo había visto la verdad en sus ojos en ese momento. La crueldad desnuda, la satisfacción, y algo más que me hizo sentir fría hasta los huesos. No había sido un accidente. De alguna manera que aún no entendía completamente, Julieta había hecho esto deliberadamente. La enfermera entró en ese momento, una mujer mayor con ojos amables que me recordó a mi difunta madre. «¿Cómo se siente, señora Martínez?» Confundida, admití, mi voz temblando ligeramente. «Es completamente normal después de lo que pasó», dijo la enfermera, revisando mi eyebrow. Su reacción fue bastante severa. Es afortunada de que su familia la trajera tan rápido. Miré a Julieta, quien había vuelto a su teléfono como si la conversación fuera aburrida. «¿Puede decirme exactamente qué tipo de reacción alérgica tuve?», pregunté. La enfermera frunció el ceño ligeramente. «Bueno, fue inusual. Los doctores dijeron que parecía ser causada por algún tipo de irritante químico, más que por un alérgeno alimentario típico. Pero sin saber exactamente qué causó la reacción, es difícil decirlo con certeza. Irritante químico, no alérgeno alimentario». Sentí que mi mundo se tambaleaba. Si no había sido el pastel en sí, entonces algo más había estado en él, algo que no debería haber estado ahí, algo que alguien había puesto ahí a propósito. Mis ojos se encontraron con los de Julieta en el reflejo del espejo. Esta vez, ella no se molestó en ocultar la pequeña sonrisa que jugaba en las comisuras de sus labios. En ese momento, supe con absoluta certeza que mi nuera había tratado de envenenarme, y había casi logrado salirse con la suya. Esa noche en el hospital no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Julieta. Escuchaba sus palabras burlonas reproducirse en mi mente como un disco rayado. «Por fin, un look que te queda». Las palabras se sentían como veneno, extendiéndose por mi pecho hasta que apenas podía respirar. Me quedé despierta mirando el techo, mi mente corriendo a través de los últimos 5 años, desde que Michael se había casado con Julieta. Al principio, había estado tan feliz de que mi hijo encontrara a alguien. Después de su divorcio doloroso con Sara, había pensado que nunca volvería a confiar en el amor. Julieta había llegado como un soplo de aire fresco. 28 años, hermosa,
encantadora. Michael tenía 35 entonces y parecía haber recuperado su confianza. Ella trabajaba como asistente personal para un ejecutivo importante, siempre impecablemente vestida, siempre sabía qué decir. Pero ahora, acostada en esta cama de hospital con mi cabeza calva, comencé a recordar cosas. Pequeñas cosas que había descartado en ese momento, pero que ahora tomaban un nuevo significado siniestro. La primera vez que noté algo extraño fue durante su segundo año de matrimonio. Había ido a visitarlos para el Día de Acción de Gracias. Michael estaba en la cocina preparando el pavo cuando tropecé en las escaleras de su casa. Caí mal y me torcí el tobillo bastante severamente. ¿Cómo pasó eso?, había preguntado Michael, preocupado, mientras me ayudaba a levantarme. No sé, había dicho, confundida. Juraría que había un juguete o algo en el escalón. Julieta había aparecido entonces, con los ojos muy abiertos con preocupación. Oh no, Irma, ¿estás bien? No puede haber sido algo en las escaleras. Las limpié esta mañana, y no tenemos mascotas ni niños. Michael había buscado en las escaleras, pero no encontró nada. Me habían hecho sentir como si estuviera volviéndome loca, como si hubiera imaginado el obstáculo. Había pasado el resto del fin de semana cojeando, sintiéndome torpe y vieja. Luego estaba el incidente con mis medicamentos para la presión arterial. Hace 2 años, había estado quedándome con ellos durante una semana mientras mi casa estaba siendo fumigada. A mitad de la semana, había comenzado a sentirme mareada y débil. Mi presión arterial había aumentado peligrosamente y había terminado en la sala de emergencias. ¿Has estado tomando tus medicamentos regularmente?, había preguntado el doctor. Por supuesto, había insistido. Los tomo religiosamente cada mañana. Pero cuando revisaron mis píldoras, varias faltaban de lo que debería haber sido un suministro completo. Michael había sugerido que tal vez había estado olvidando tomarlas debido al estrés del cambio de ambiente. Pasa con la edad, mamá, había dicho gentilmente. Tal vez deberías considerar uno de esos organizadores de píldoras. Me había sentido humillada. Había estado tomando medicamentos por años sin ningún problema, pero de repente parecía que no podía ni siquiera manejar algo tan simple. Y luego estaban los pequeños accidentes. La olla de agua hirviendo que se resbaló de mis manos cuando Julieta me pidió que la ayudara en la cocina, quemándome severamente la mano. El piso de la cocina que estaba misteriosamente mojado y resbaladizo cuando entré a ayudar con la cena, causando que me cayera y me magullara las costillas. Deberías tener más cuidado, Irma, Julieta había dicho cada vez, su voz llena de falsa preocupación. A tu edad, las caídas pueden ser muy peligrosas. A mi edad. Ella siempre agregaba eso, como una pequeña puñalada diseñada para recordarme que estaba envejeciendo, que me estaba volviendo frágil, que era una carga, pero no había sido solo los accidentes físicos. Había habido otros tipos de sabotaje también, como la vez que había planeado una cena para el cumpleaños de Michael. Había pasado días planificando el menú, comprando ingredientes especiales, incluso había encargado su pastel favorito de la panadería del centro. La mañana de su cumpleaños, Julieta me había llamado. Oh, Irma, siento mucho decirte esto, pero tuvimos que cambiar de planes. El jefe de Michael quiere llevarnos a cenar esta noche. Ya sabes cómo son estas cosas de negocios. No podemos decir que no. Había cancelado en el último minuto, después de que había gastado $250 en comida y había pasado horas cocinando. Cuando confronté a Michael al respecto más tarde, él había parecido genuinamente confundido. ¿Qué cena?, había preguntado. Julieta nunca me dijo que habías planeado algo. Si lo hubiera sabido, habríamos cancelado con el jefe. Pero cuando le pregunté a Julieta al respecto, ella había parecido sorprendida. ¿Estás segura de que me dijiste sobre la cena, Irma? Porque no recuerdo que me hayas mencionado nada. Tal vez se te olvidó decirme. Una vez más, me habían hecho sentir como si estuviera perdiendo la cabeza, como si no pudiera confiar en mi propia memoria. Los comentarios también habían comenzado de manera sutil. Pequeñas puñaladas disfrazadas como preocupación o consejo útil. Irma, ¿has considerado tal vez teñir tu cabello? El gris te está envejeciendo mucho. Esa blusa no te queda muy bien. Hace que te veas más grande de lo que eres.
Tal vez deberías considerar una clase de ejercicios para personas mayores. He notado que has estado moviéndote más lentamente últimamente. Cada comentario por sí solo era pequeño, fácil de descartar, pero juntos, durante años, habían comenzado a erosionar mi confianza. Había empezado a dudar de mi apariencia, de mi salud, de mi mente, y Michael nunca parecía notar. Cada vez que trataba de mencionar algo sobre el comportamiento de Julieta, él la defendía. Julieta se preocupa por ti, mamá. Solo está tratando de ayudar. Creo que estás malinterpretando sus intenciones. Ella realmente te ama. Tal vez estás siendo un poco sensible. Julieta viene de una familia donde la gente es muy directa. Gradualmente, había dejado de mencionar estas cosas. Era más fácil quedarse callada que constantemente sentir que estaba causando problemas en su matrimonio. Pero ahora, acostada en esta cama de hospital, todo tenía sentido. Los accidentes no habían sido accidentes. Los medicamentos faltantes no habían sido mi memoria fallándome. Las cancelaciones de último minuto no habían sido malentendidos. Julieta había estado sistemáticamente tratando de hacerme daño, de aislarme, de hacerme parecer incompetente y senil, y había estado haciendo un trabajo muy bueno al respecto. La enfermera de la noche entró para revisar mis signos vitales. Era una mujer diferente, más joven, con ojos cansados pero amables. ¿No puede dormir?, preguntó gentilmente mientras envolvía el brazalete de presión arterial alrededor de mi brazo. Solo estoy pensando, dije. Es comprensible. Lo que pasó debe haber sido muy aterrador. Dudé por un momento. Luego decidí arriesgarme. ¿Puedo preguntarle algo sobre mi reacción? Por supuesto. Usted dijo que parecía ser causada por un irritante químico. ¿Qué tipo de químicos podrían causar algo así? Ella frunció el ceño mientras tomaba mi pulso. Bueno, productos de limpieza son los más comunes. Cloro, amoníaco, ciertos detergentes. A veces productos para el cabello con químicos fuertes. Básicamente, cualquier cosa con un alto nivel de acidez o alcalinidad. Productos de limpieza. Mi mente comenzó a correr. Julieta siempre había sido meticulosa sobre la limpieza. Su casa estaba siempre impecable y se enorgullecía de usar solo los productos de limpieza más efectivos. Había mencionado más de una vez lo poderosos que eran, cómo podían eliminar cualquier mancha o suciedad. ¿Qué tan difícil sería para alguien poner algo así en comida?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual. La enfermera me miró más de cerca. ¿Por qué pregunta eso? Pude ver la preocupación en sus ojos y me di cuenta de que había llegado demasiado lejos. Solo curiosidad. Estoy tratando de entender cómo pudo haber pasado esto. Ella terminó de tomar mis signos vitales en silencio, pero pude sentir que me estaba estudiando. Finalmente habló. Señora Martínez, si tiene alguna preocupación sobre cómo ocurrió su reacción, debería hablar con los doctores por la mañana. Ellos pueden ordenar más pruebas. Después de que se fue, me quedé allí en la oscuridad, mi mente zumbando con posibilidades. Necesitaba pruebas, necesitaba estar segura antes de hacer cualquier acusación, pero por primera vez en años me sentía como si estuviera comenzando a ver claramente. Julieta no era la nuera amorosa que pretendía ser. Era algo mucho más peligroso, y mañana iba a comenzar a descubrir exactamente qué tan lejos había estado dispuesta a llegar para deshacerse de mí. Al día siguiente me dieron de alta del hospital. Michael llegó por la mañana, sus ojos llenos de culpa y preocupación. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Mamá, siento mucho no haber estado aquí ayer», dijo, tomando mi mano. «Julieta me dijo que estabas bien, pero debería haber venido de inmediato». Lo miré a los ojos, este hijo que había criado, que había amado incondicionalmente durante 35 años. En ese momento, decidí no decirle nada sobre mis sospechas. No todavía. Necesitaba estar absolutamente segura antes de destruir su mundo. «No te preocupes, mijo», le dije suavemente. «Julieta cuidó muy bien de mí. Julieta,
que había estado parada junto a la ventana revisando su teléfono, levantó la vista y me dio una sonrisa brillante. Por supuesto que sí. Somos familia. El viaje a casa fue silencioso. Michael manejaba, lanzando miradas preocupadas hacia el asiento trasero donde yo estaba sentada. Había insistido en que me sentara atrás, diciendo que sería más cómodo para mí, pero sospechaba que realmente no quería que viera su expresión en el espejo retrovisor. Julieta había traído una pañoleta de seda rosa para cubrir mi cabeza calva. «Para que te sientas más cómoda», había dicho, pero la forma en que evitaba mirarme directamente me decía otra cosa. Mi apariencia la complacía. Cuando llegamos a mi casa, Michael me ayudó hasta la puerta principal. «¿Estás segura de que estarás bien sola?», preguntó. «Puedes quedarte con nosotros unos días». «Estaré bien», le aseguré. «Solo necesito descansar en mi propia cama». Después de que se fueron, me quedé parada en mi sala, mirando alrededor de mi hogar con ojos nuevos. Todo se veía igual. Mis muebles familiares, mis fotografías, mis plantas. Pero yo me sentía diferente. Como si hubiera despertado de un largo sueño y finalmente pudiera ver las cosas claramente. Lo primero que hice fue ir a mi computadora. No era muy hábil con la tecnología, pero sabía lo básico. Busqué información sobre envenenamiento químico, síntomas, efectos secundarios. Lo que encontré me hizo sentir náuseas. Los productos de limpieza domésticos, especialmente aquellos con altos niveles de ácido o álcali, podían causar exactamente el tipo de reacción que había experimentado: pérdida de cabello, irritación severa de la piel, problemas gastrointestinales. En casos severos, podía causar daño permanente a los órganos. Imprimí varios artículos y los guardé en una carpeta. Luego busqué los números de teléfono de algunos laboratorios privados en la ciudad. Si iba a probar que Julieta había hecho esto, necesitaría evidencia real. El lunes por la mañana, llamé al laboratorio Hartwell, uno de los más respetados de la ciudad. «Me gustaría hacer algunas pruebas toxicológicas», le dije a la recepcionista. «Por supuesto. ¿Qué tipo de pruebas necesita?» «Quiero analizar algunos restos de comida para productos químicos de limpieza». Hubo una pausa. «¿Esto está relacionado con un caso legal?» «Posiblemente», dije. ¿Sería eso un problema?» «No, pero necesitaríamos documentación adecuada y una cadena de custodia apropiada si los resultados van a ser usados en corte». Después de colgar, me di cuenta de que tenía un problema. Los restos del pastel de mi cumpleaños habían sido desechados hace mucho tiempo. Necesitaba encontrar otra manera de obtener evidencia. Esa tarde, decidí hacer una visita a mi hermana Patricia. Ella había estado en mi fiesta de cumpleaños y tal vez había notado algo que yo había pasado por alto. Patricia vivía en una casa pequeña y acogedora a solo 10 minutos de la mía. Habíamos sido cercanas toda nuestra vida y sabía que podía confiar en ella. «¡Irma!», exclamó cuando abrió la puerta, sus ojos inmediatamente yendo a la pañoleta en mi cabeza. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», le dije. «¿Podemos hablar?» Nos sentamos en su cocina con tazas de té y le conté todo: mis sospechas sobre Julieta, los accidentes de los últimos años, lo que había aprendido sobre envenenamiento químico. Patricia me escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. «Irma», dijo finalmente, «nunca me gustó esa muchacha. Siempre pensé que había algo falso en ella, pero pensé que solo estaba siendo protectora contigo». «¿Notaste algo extraño en mi cumpleaños?» Patricia frunció el ceño, concentrándose. «Bueno, fue extraño que insistiera tanto en hacer el pastel ella misma. Y cuando Robert trató de ayudarla a cortar las rebanadas, ella prácticamente lo empujó lejos. Dijo que quería asegurarse de que tuvieras la rebanada perfecta». Mi corazón se aceleró. «¿Qué más?» «Y ahora que lo pienso, después de que te desmayaste, ella fue la primera en decir que probablemente había sido una reacción alérgica. Incluso antes de que llegaran los paramédicos, ya estaba diciéndole a Michael que debían decirles sobre tus alergias. Pero tú nunca has tenido alergias». Tomé notas de todo lo que Patricia recordaba. Cada detalle podría ser importante. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Patricia. «Necesito más evidencia», dije. «Pero primero, necesito entender exactamente
¿Qué está haciendo Julieta y por qué? Durante los siguientes días comencé a observar a Julieta más de cerca. Llamé a Michael y le dije que me gustaría que vinieran a cenar durante el fin de semana. ¿Estás segura de que te sientes lo suficientemente bien para cocinar?, preguntó. Me sentiré mejor manteniéndome ocupada, le dije. Además, quiero agradecerle a Julieta por todo lo que hizo por mí en el hospital. Julieta aceptó inmediatamente, tal vez demasiado rápidamente. El viernes por la noche llegaron puntualmente a las 6. Julieta traía flores, rosas rojas, aunque sabía que yo prefería las margaritas amarillas. Pero sonreí y las puse en un jarrón. Durante la cena, observé cada movimiento de Julieta, cada expresión, cada palabra, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre lo frágil que me había visto en el hospital, la manera en que sutilmente dirigía la conversación hacia mi edad y mis limitaciones. Irma ha estado tan valiente, le dijo a Michael. Pero creo que este incidente realmente la asustó. Ha estado hablando sobre sentirse insegura viviendo sola. Yo nunca había dicho tal cosa, pero Michael inmediatamente se puso alerta. ¿Es eso cierto, mamá? Antes de que pudiera responder, Julieta continuó. Tal vez sería mejor si consideraras mudarte a uno de esos lugares para personas mayores. Ya sabes, donde hay gente alrededor en caso de emergencias. No he pensado en eso, dije cuidadosamente. Bueno, deberías, dijo Julieta, su voz llena de falsa preocupación. A tu edad, después de lo que pasó, realmente no es seguro estar sola. Michael asintió pensativamente. Tal vez deberías considerar al menos tener a alguien que venga a ayudarte unas horas al día. Pude ver la satisfacción en los ojos de Julieta. Esto era exactamente lo que había estado esperando. Mi accidente le había dado la oportunidad perfecta para sugerir que yo ya no podía cuidar de mí misma. Después de la cena, me ofrecí a servir café. Mientras estaba en la cocina, escuché a Julieta hablando con Michael en voz baja en la sala. Estoy realmente preocupada por ella, estaba diciendo. No se está cuidando bien, fíjate en cómo se ve. Por supuesto que no me veía bien. Estaba calva y pálida por el envenenamiento químico que ella me había dado. Y esta mañana, cuando vine a traerle algunas compras, había dejado la estufa encendida. Ni siquiera se dio cuenta. Eso era una mentira completa. Julieta no había venido esa mañana, y yo no había usado la estufa en todo el día. Tal vez deberíamos considerar seriamente esa comunidad de jubilados, dijo Michael. La de Pleasant Valley es muy bonita. Pleasant Valley costaba $3,000 al mes. Si me mudaba allí, tendría que vender mi casa. Mi hermosa casa que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo, donde había criado a Michael, donde tenía tantos recuerdos. Y una vez que vendiera la casa, dependería completamente de mi pensión e inversiones. Dinero que, como la única beneficiaria de Michael, eventualmente iría a Julieta si algo me pasara. De repente, todo el plan se volvió cristalino. Julieta no solo quería deshacerse de mí, quería mi dinero también. Y la manera más fácil de conseguir ambas cosas era hacer que pareciera que me estaba volviendo senil e incapaz de cuidarme sola. El envenenamiento había sido solo el primer paso. Si yo hubiera muerto, habría sido trágico pero conveniente. Pero cuando sobreviví, ella simplemente cambió de táctica. Ahora iba a usar mi condición debilitada para argumentar que necesitaba ser internada. Regresé a la sala con el café, mis manos temblando ligeramente, pero no de debilidad, de ira. ¿De qué estaban hablando?, pregunté inocentemente. Solo sobre cómo podemos ayudarte mejor, dijo Michael. Julieta tenía algunas ideas realmente buenas. ¿De verdad?, dije mirando directamente a Julieta. Me encantaría escucharlas. Julieta sonrió, esa sonrisa dulce y falsa que había perfeccionado. Solo pensaba que tal vez podrías usar algo de ayuda extra, para tu propia seguridad. ¡Qué considerada!, dije, manteniendo mi voz completamente neutral. Pero por dentro, las piezas finalmente estaban cayendo en su lugar. Y ya sabía exactamente lo que iba a hacer al respecto. Esa noche, después de que se fueron, saqué mi libreta y comencé a escribir todo lo que recordaba.
cada accidente, cada comentario cruel, cada vez que Julieta había mentido o manipulado una situación. Iba a documentar todo, y luego iba a tender una trampa. El martes por la mañana, decidí que era hora de hablar con Michael. Había pasado 3 días desde la cena, 3 días en los que había estado recopilando evidencia y fortaleciendo mi resolución. No podía seguir permitiendo que Julieta continuara con su juego sin al menos intentar abrir los ojos de mi hijo. Lo llamé temprano, antes de que fuera al trabajo. Michael, ¿podrías venir a verme hoy? Hay algo importante de lo que necesito hablar contigo. ¿Estás bien, mamá? ¿Te sientes enferma otra vez? No estoy enferma. Solo necesito hablar contigo. A solas. Hubo una pausa. Bueno, tengo una reunión importante a las 10, pero puedo pasar antes del trabajo. ¿A las 8 está bien? Perfecto. Michael llegó exactamente a las 8, vestido con su traje gris favorito, el que le había regalado para su último cumpleaños. Se veía apuesto y exitoso, y por un momento sentí una punzada de orgullo maternal. Había criado a un buen hombre. El problema era que ese buen hombre estaba siendo manipulado por una mujer que no tenía escrúpulos. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó sentándose en el sofá de la sala. «Te ves seria». Me senté frente a él. Había ensayado este momento docenas de veces en mi mente, pero ahora que estaba aquí, las palabras se sentían pesadas en mi garganta. «Michael, necesito que me escuches con una mente abierta. Lo que voy a decirte va a ser difícil de oír». Sus cejas se juntaron. «Me estás asustando. Creo que Julieta me envenenó deliberadamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael me miró fijamente, su expresión pasando de preocupación a confusión a algo que parecía alarma. «Mamá», dijo lentamente, «¿qué estás diciendo?» «Exactamente lo que oíste. Creo que Julieta puso algo en mi pastel de cumpleaños que causó mi reacción. Algo químico». Michael se levantó abruptamente del sofá, pasándose las manos por el cabello. «Mamá, eso es una acusación muy seria. ¿Tienes alguna prueba de esto?» Saqué la carpeta que había estado preparando. Adentro tenía todos mis artículos impresos sobre envenenamiento químico, mis notas sobre los accidentes de los últimos años y una línea de tiempo detallada de todos los incidentes sospechosos. «Mira esto», dije, extendiéndole la carpeta. Michael la tomó reluctantemente, hojeando las páginas. Su expresión se volvía más tensa con cada página que leía. «Mamá, esto parece como si estuvieras tratando de crear una conspiración. La caída en nuestras escaleras fue hace años. Tus medicamentos faltantes podrían haber sido un error tuyo. Y el piso mojado en la cocina, esas cosas pasan». «¿Y qué hay del pastel?», pregunté. «¿No te parece extraño que solo yo tuviera una reacción? ¿Que fuera tan severa que perdí todo mi cabello?» Michael cerró la carpeta y me la devolvió. «Mamá, las reacciones alérgicas pueden ser impredecibles. Y como dijo Julieta, las alergias pueden desarrollarse a cualquier edad. Nunca he sido alérgica a nada en mi vida. Eso no significa que no puedas desarrollar alergias ahora», dijo, su voz tomando un tono que reconocí, el tono que usaba cuando pensaba que estaba siendo paciente con alguien irracional. Me levanté del sofá, la frustración ardiendo en mi pecho. «Michael, tu esposa me odia. Ha estado tratando de hacerme daño durante años y ahora finalmente fue demasiado lejos». «¡Eso no es cierto!». Michael alzó la voz por primera vez. «Julieta te adora. Siempre está preocupada por ti, siempre sugiriendo maneras de ayudarte. Fue ella quien insistió en que te lleváramos al hospital inmediatamente cuando te desmayaste. Porque sabía exactamente lo que me había hecho», dije. Probablemente ya había calculado cuánto tiempo tomaría para que los químicos hicieran efecto. Michael me miró como si fuera una extraña. «Mamá, ¿te estás escuchando? Estás acusando a mi esposa de intentar asesinarte. ¿Te das cuenta de lo loco que suena eso?» «Suena loco porque es loco», dije. «Tu esposa está loca, Michael. Es una sociópata que ha estado jugando un juego a largo plazo para deshacerse de mí». Michael se dirigió hacia la puerta, luego se volvió hacia mí. «Creo que deberíamos considerar seriamente esa cita con el doctor que mencioné».
Tal vez el trauma de lo que pasó te está afectando más de lo que pensamos. ¿Una cita con el doctor? No sabía de qué estaba hablando. El doctor Patterson es un geriatra que se especializa en problemas cognitivos en adultos mayores. Julieta encontró su información y pensó que tal vez podría ayudarte a procesar lo que pasó. Por supuesto que lo hizo. Julieta ya estaba 3 pasos adelante, plantando las semillas para que Michael pensara que me estaba volviendo senil. No necesito un geriatra, dije firmemente. Necesito que mi hijo me crea cuando le digo que su esposa está tratando de lastimarme. Michael suspiró profundamente. Mamá, sé que has estado pasando por mucho estrés últimamente. Perder tu cabello, el shock de la hospitalización, es comprensible que estés buscando a alguien a quien culpar. Pero Julieta no es tu enemiga. Entonces, ¿quién es? Pregunté. ¿Soy yo mi propia enemiga? ¿Me estoy haciendo esto a mí misma? No, dijo, su voz más suave ahora. Pero creo que tal vez estás malinterpretando las cosas, viendo patrones donde no los hay. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio hijo, el niño que había criado, que había amado incondicionalmente, pensaba que me estaba volviendo loca. Michael, dije, mi voz temblando, soy tu madre. Te conozco desde antes de que nacieras. Te he amado y protegido toda tu vida. ¿Realmente crees que inventaría algo así? Por un momento, vi dudas en sus ojos. Pero luego su teléfono sonó, y cuando vio el nombre en la pantalla, su expresión se endureció nuevamente. Es Julieta, dijo, respondiendo la llamada. Hola, amor. Sí, estoy en casa de mamá. No, todo está bien. Sí, estaré en casa pronto. Colgó y me miró. Julieta está preocupada. Dice que has estado llamándola y colgando cuando ella responde. Eso era otra mentira. No había llamado a Julieta ni una sola vez. Eso no es cierto. Mamá, ella me mostró el registro de llamadas. Tu número aparece 4 veces en los últimos 2 días. Alguien había estado llamando a Julieta desde mi número, pero no había sido yo, lo cual significaba que Julieta tenía acceso a mi casa cuando yo no estaba aquí. La idea me hizo sentir náuseas. No fui yo, dije, pero podía ver en los ojos de Michael que no me creía. Se dirigió hacia la puerta. Creo que deberías descansar. Y por favor considera esa cita con el doctor Patterson, solo para estar seguros de que estás bien. Michael, lo llamé cuando llegó a la puerta. Si algo me pasa, si tengo otro accidente, por favor recuerda esta conversación. Se volvió hacia mí, y por un momento vi un destello del niño pequeño que había sido, asustado y confundido. Nada va a pasarte, mamá. Julieta y yo nos aseguraremos de eso. Después de que se fue, me senté en mi sala vacía, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en años. Mi propio hijo no me creía, pero lo que era peor, Julieta había logrado hacer que pareciera que me estaba volviendo paranoica y delirante. El teléfono sonó 1 hora después. Era Julieta. «Hola, Irma», dijo, su voz goteando falsa dulzura. Michael me contó sobre su conversación de esta mañana. Estoy muy preocupada por ti. Estoy segura de que lo estás. Sé que has estado pasando por un momento difícil, pero acusar a la gente de cosas terribles no va a ayudarte a sentirte mejor. ¿No? Irma, somos familia. Te amo como a una madre. ¿Por qué querría lastimarte? La pregunta colgó en el aire entre nosotras. Podía escuchar la sonrisa en su voz, la satisfacción de saber que había ganado esta ronda. No lo sé, Julieta, dije finalmente. ¿Por qué querrías? Exactamente, no hay razón. Así que tal vez deberías considerar que tal vez, solo tal vez, estás equivocada sobre esto. Colgué sin responder. Esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té, mirando por la ventana hacia el jardín trasero donde mi difunto esposo había plantado rosas hace tantos años. Las rosas habían sobrevivido 30 años de inviernos duros y veranos secos. Eran resistentes, adaptables y hermosas, como yo iba a tener que ser. Si Michael no iba a creerme, tendría que encontrar otra manera de protegerme. Tendría que ser más inteligente que Julieta, más cuidadosa, más calculadora,
y tendría que hacerlo sola, porque una cosa había quedado muy clara en la conversación de hoy. Julieta no iba a parar. Y la próxima vez podría no sobrevivir para contarlo. Saqué mi libreta nuevamente y comencé a escribir. Si iba a ganar esta guerra, necesitaba un plan, y esta vez sería yo quien tendiera la trampa. Durante las siguientes 2 semanas, fingí ser la anciana confundida y frágil que Julieta quería que fuera. Era un papel que me dolía interpretar, pero sabía que era necesario. Cada vez que Michael llamaba, me aseguraba de sonar un poco perdida, un poco insegura. Cuando Julieta venía a visitarme, cosa que comenzó a hacer con frecuencia alarmante, actuaba agradecida y sumisa, pero en secreto estaba preparando mi contraataque. Lo primero que hice fue instalar cámaras de seguridad. Contraté a una compañía de tecnología para que instalara un sistema discreto, pequeñas cámaras ocultas en mi sala, cocina y entrada principal. Le dije al técnico que había tenido algunos problemas con paquetes robados, lo cual era una excusa creíble. ¿Quiere que las cámaras sean visibles como elemento disuasorio?, preguntó el joven técnico. No, dije firmemente. Prefiero que sean ocultas, solo para estar segura. El sistema costó $1,200, pero valía cada centavo si me ayudaba a atrapar a Julieta en el acto. También comencé a documentar todo meticulosamente. Cada visita de Julieta, cada comentario extraño, cada vez que algo en mi casa parecía fuera de lugar después de que se iba. Llevaba una pequeña grabadora en mi bolsillo durante todas nuestras interacciones. Julieta había comenzado a visitarme casi todos los días, siempre con alguna excusa. Traía comida que había hecho de más, ofrecía ayudarme con las tareas domésticas, o simplemente aparecía para asegurarse de que estuviera bien. Cada visita era una oportunidad para ella de evaluar mi estado mental y planear su próximo movimiento. «Has estado pareciendo mucho mejor», me dijo un miércoles por la tarde, mientras reorganizaba mis medicamentos sin que se lo pidiera. «Aunque todavía me preocupa que vivas sola». «Me las arreglo bien», dije, fingiendo estar ligeramente confundida sobre por qué estaba tocando mis medicamentos. «Por supuesto que sí», dijo con esa sonrisa condescendiente. «Pero a veces olvidas tomar tus pastillas, ¿verdad? Michael mencionó que tuviste algunos problemas con eso antes». Mentira. Nunca había tenido problemas con mis medicamentos hasta que ella apareció en nuestras vidas. «Tal vez», murmuré, actuando insegura. La vi deslizar una de mis pastillas para la presión arterial en su bolsillo. Era tan sutil que si no hubiera estado mirando directamente, lo habría perdido. Esa noche, revisé la grabación de las cámaras de seguridad. Ahí estaba, claro como el día. Julieta robando mi medicamento. No solo eso, sino que también había estado revisando mis gabinetes, leyendo mis facturas médicas y tomando fotos de mis documentos personales con su teléfono. Era evidencia, pero aún no era suficiente. Necesitaba algo más sustancial, algo que no pudiera ser explicado como un malentendido. Mi oportunidad llegó la semana siguiente. Julieta me llamó un viernes por la mañana. «Irma, Michael y yo queremos invitarte a cenar el domingo. Voy a hacer tu plato favorito, ese estofado de pollo que tanto te gusta». Mi estofado favorito. Por supuesto que sabía cuál era. También sabía que era el vehículo perfecto para ocultar el sabor de cualquier cosa que quisiera agregar. «Eso suena maravilloso», dije, manteniendo mi voz débil y agradecida. «Pero tal vez sería mejor si vinieran aquí. No me he estado sintiendo muy estable últimamente para conducir». «Por supuesto», dijo, demasiado rápido, demasiado entusiasmada. «Puedo traer todos los ingredientes y cocinar allí. Será como en los viejos tiempos». «Los viejos tiempos cuando intentaste envenenarme», pensé, pero mantuve esos pensamientos para mí. Eso sería perfecto. El sábado hice mis propios preparativos. Llamé a mi hermana Patricia y le pedí que viniera el domingo por la tarde con su esposo Robert. No les dije por qué específicamente, solo que quería tener una cena familiar agradable. También llamé al detective Morrison de la policía local. Había investigado un poco y descubrí que tenía una buena reputación por tomar en serio los casos de abuso de ancianos. «Detective Morrison, mi nombre es Irma Martínez.
Me preguntaba si podría venir a mi casa el domingo por la noche, alrededor de las 7. Creo que podría ser testigo de un intento de envenenamiento. Hubo una pausa. ¿Podría darme más detalles, señora Martínez? Le conté todo. Mi hospitalización, mis sospechas sobre Julieta, la evidencia que había estado recopilando. Al final, accedió a venir, aunque pude escuchar el escepticismo en su voz. Tendré que estar seguro de que realmente está pasando algo antes de poder tomar acción, me advirtió. Espero que lo entienda. Lo entiendo completamente. El domingo llegó, y con él, una mezcla de nervios y determinación que no había sentido en años. Michael y Julieta aparecieron a las 4, con bolsas de comestibles y sonrisas brillantes. ¡Mamá! Michael me abrazó, y pude ver la preocupación genuina en sus ojos. Te ves un poco pálida. ¿Te has estado sintiendo bien? Un poco cansada, admití, pero estoy emocionada por la cena. Julieta ya estaba dirigiéndose a la cocina, desempacando ingredientes con eficiencia practicada. No te preocupes por nada, Irma. Solo relájate y deja que me encargue de todo. Durante la siguiente hora, mantuve conversaciones casuales con Michael mientras observaba discretamente a Julieta en la cocina. Las cámaras estaban grabando todo, pero quería estar atenta a cualquier cosa inusual. Patricia y Robert llegaron a las 5:30, justo como había planeado. ¡Qué sorpresa tan agradable!, exclamó Julieta, aunque pude ver un destello de irritación en sus ojos. No sabía que vendrían. Es una cena familiar improvisada, dijo Patricia, dándome un abrazo conocedor. Había decidido no contarle sobre mi plan específico, pero ella sabía que algo estaba pasando. A las 6:30, Julieta anunció que la cena estaba casi lista. Irma, ¿podrías venir aquí un momento? Quiero que pruebes el estofado y me digas si necesita más sal. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento. Fui a la cocina, donde Julieta había preparado una pequeña cuchara con estofado. Aquí tienes, dijo extendiéndomela. Se ve delicioso, dije tomando la cuchara, pero en lugar de probarla inmediatamente, fingí tropezar ligeramente, derramando el contenido en el fregadero. ¡Oh, no!, exclamé. ¡Qué torpe soy! No te preocupes, dijo Julieta rápidamente, demasiado rápidamente. Hay mucho más, pero había visto lo que necesitaba ver. Cuando se había inclinado para alcanzar otra cuchara, había visto el pequeño frasco en su bolsillo. El mismo tipo de frasco que usaba para sus productos de limpieza especiales. ¿Sabes qué?, dije, fingiendo estar débil. Creo que mejor me siento un momento. Me siento un poco mareada. ¡Por supuesto! Julieta inmediatamente se puso en modo de cuidadora preocupada. Ve a sentarte. Yo terminaré aquí. Salí de la cocina y discretamente envié un mensaje de texto al detective Morrison. Ahora, ven ahora. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Julieta sirvió el estofado, insistiendo en que yo tuviera la primera porción. «Para la dama de honor», dijo con esa sonrisa que había llegado a detestar. Justo cuando estaba a punto de tomar el primer bocado, sonó el timbre. «¿Esperamos a alguien más?», preguntó Michael confundido. «Tal vez sean los vecinos», dije, levantándome. «Déjenme ver». Abrí la puerta para encontrar al detective Morrison, un hombre alto y serio de unos 50 años, vestido en ropa casual pero con un aire inconfundible de autoridad. «Señora Martínez», dijo en voz baja, «¿está lista para esto?» «Más que lista», susurré. Entramos a la sala, donde toda mi familia se había reunido alrededor de la mesa del comedor. Michael se levantó inmediatamente, claramente confundido. «Mamá, ¿quién es?» «Detective Morrison de la policía local», dijo el detective, mostrando su placa. «Estoy aquí respondiendo a una llamada sobre una posible situación peligrosa». Julieta se había puesto pálida, pero mantuvo su compostura. «No entiendo. ¿Qué tipo de situación peligrosa?» «Señora Martínez me ha contactado con preocupaciones sobre envenenamiento», dijo el detective, mirando directamente a Julieta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael parecía completamente perdido. Patricia y Robert se veían horrorizados, y Julieta. Julieta se veía como un animal acorralado. «Esto es ridículo», dijo finalmente Julieta,
pero su voz tenía un ligero temblor. Irma ha estado teniendo problemas mentales. Michael, dile que esto es absurdo. Pero antes de que Michael pudiera responder, saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo. Detective Morrison, dije, me gustaría que escuchara esto. Presioné play y la voz de Julieta llenó la habitación. A veces olvidas tomar tus pastillas, ¿verdad? Michael mencionó que tuviste algunos problemas con eso antes. Luego cambié a otra grabación, esta de una conversación telefónica que había grabado días antes. Irma, somos familia. Te amo como a una madre. ¿Por qué querría lastimarte? También tengo video, dije, sacando mi teléfono y mostrando la grabación de Julieta robando mis medicamentos. La máscara de Julieta finalmente se resquebrajó. Eso fue sacado de contexto. Solo estaba tratando de ayudarla a organizarse. ¿Y esto? Pregunté, mostrando el video de ella revisando mis documentos privados y tomando fotos con su teléfono. Michael se veía devastado. Julieta, ¿qué está pasando aquí? El detective Morrison se acercó a Julieta. Señora, me gustaría revisar su bolso y sus bolsillos, si no le importa. Sí me importa, gritó Julieta, finalmente perdiendo el control. No tienen derecho. Pero era demasiado tarde. En su pánico, el pequeño frasco había caído de su bolsillo al suelo. El detective Morrison lo recogió inmediatamente. ¿Qué es esto?, preguntó. Julieta se quedó callada, pero yo sabía exactamente qué era. El mismo tipo de limpiador de drenaje industrial que había investigado, el mismo tipo que podría causar exactamente los síntomas que había experimentado. Creo, dije calmadamente, que encontrará que eso es lo que mi nuera planeaba poner en mi cena esta noche. La habitación explotó en caos. Michael gritaba preguntando qué estaba pasando. Patricia lloraba. Robert parecía estar en shock. Y Julieta. Julieta finalmente mostró su verdadero rostro. Ella se lo buscó, gritó, señalándome con dedo acusador. Vieja entrometida, siempre metiéndose donde no la llaman. Michael debería estar conmigo, no cuidando a su madre patética. El detective Morrison estaba hablando por su radio, pidiendo refuerzos. Y yo me quedé allí parada, viendo cómo toda la fachada cuidadosamente construida de Julieta se desmoronaba. Mi trampa había funcionado perfectamente. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Más oficiales de policía llegaron. Julieta fue arrestada, y mi casa se convirtió en una escena del crimen. El detective Morrison me pidió que diera una declaración formal mientras los técnicos forenses tomaban muestras del estofado y fotografiaban la evidencia. Michael se había quedado callado después de la explosión de Julieta, sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos y llenos de una mezcla de dolor y culpa que me partió el corazón. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no sabía. Te juro que no sabía». Me senté junto a él y tomé su mano. «Lo sé, mijo. Ella era muy buena ocultándolo. Pero debería haberme dado cuenta. Debería haberte creído cuando me lo dijiste». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «En lugar de eso, pensé que te estabas volviendo paranoica. Incluso sugerí que vieras a un geriatra». «Exactamente lo que ella quería que pensaras», dije suavemente. Era parte de su plan hacerme parecer incompetente. Patricia se acercó y puso su mano en mi hombro. «Irma, eres la mujer más valiente que conozco. No sé cómo lograste mantener la calma durante todo esto». «Porque sabía que si no lo hacía, ella ganaría», dije simplemente. El detective Morrison regresó después de una hora, con una expresión seria pero satisfecha. «Señora Martínez, las pruebas preliminares confirman que el contenido del frasco era limpiador de drenaje industrial, el mismo tipo de químico que habría causado sus síntomas el mes pasado. ¿Qué va a pasar con ella ahora?», preguntó Michael. «Será acusada de intento de envenenamiento en primer grado y abuso de ancianos. Con la evidencia que su madre recopiló, tenemos un caso muy sólido. También estamos investigando sus actividades financieras para ver si había otros motivos». Como si hubiera invocado el tema, el detective continuó. «¿Sabían que la señora Julieta había estado haciendo preguntas sobre el testamento de la señora Martínez?
Habló con un abogado hace 3 semanas sobre los derechos de herencia de los cónyuges. Michael se veía enfermo. Ella sabía que mamá me había dejado todo en su testamento. Y como su esposa, tendría derechos sobre cualquier herencia que usted recibiera, explicó el detective. Las piezas finalmente encajaban completamente. Julieta no solo había querido deshacerse de mí por celos o conveniencia. Había estado planeando un asesinato motivado por dinero. Mi casa valía $400,000 y tenía ahorros e inversiones por otros $300,000. Para una mujer como Julieta, que nunca había tenido dinero real, $700,000 habrían sido una motivación poderosa. Durante las siguientes semanas, la verdad completa salió a la luz. Los investigadores descubrieron que Julieta había estado robando pequeñas cantidades de dinero de mi cuenta bancaria durante meses, usando información que había obtenido al revisar mis documentos durante sus visitas de cuidado. También había estado diluemitiendo lentamente mis medicamentos para la presión arterial, causando las fluctuaciones que me habían llevado a la sala de emergencias el año anterior. Más perturbador aún, encontraron evidencia de que había estado investigando métodos de envenenamiento en línea durante más de un año. Su historial de búsqueda incluía términos como productos químicos domésticos tóxicos, síntomas de envenenamiento en ancianos y cómo hacer que un accidente parezca natural. Había sido un plan a largo plazo, cuidadosamente orquestado para parecer como una serie de accidentes y problemas relacionados con la edad. El juicio fue rápido. Con toda la evidencia que había recopilado, más las pruebas forenses del laboratorio y su confesión grabada, Julieta se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. Fue condenada a 12 años de prisión. Michael inició los procedimientos de divorcio inmediatamente. La traición había sido demasiado profunda, demasiado calculada para perdonar. «No puedo creer que estuve casado con alguien capaz de esto», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina. «No puedo creer que casi la dejé matarte». «No habrías podido saberlo», le aseguré. «Era una manipuladora experta. Engañó a todos nosotros por mucho tiempo. Pero tú te diste cuenta al final, porque finalmente presté atención a lo que mi instinto había estado tratando de decirme durante años. Lentamente, nuestra relación se sanó. Michael comenzó a visitarme más frecuentemente, no por obligación o preocupación, sino porque genuinamente quería pasar tiempo conmigo. Hablábamos sobre todo: su trabajo, mis aficiones, recuerdos de cuando era niño. Por primera vez en años, me sentía como si tuviera a mi hijo de vuelta. Mi cabello comenzó a crecer lentamente. Al principio salió en parches irregulares, pero mi doctor me aseguró que eventualmente volvería completamente. Mientras tanto, compré varias pelucas hermosas, una plateada como mi color natural, pero también experimenté con un castaño más atrevido e incluso una rubia elegante. «Te ves fabulosa, mamá», dijo Michael una tarde cuando me vio con la peluca rubia. «Como una estrella de cine». «Me siento como una», admití riéndome. Pero el verdadero cambio no era físico, era emocional, psicológico. Por primera vez en años me sentía segura en mi propia casa. Ya no tenía que preocuparme por cada comida que comía, cada medicamento que tomaba, cada paso que daba. La constante ansiedad que había llevado durante tanto tiempo finalmente se había desvanecido. También me había vuelto más fuerte, más segura de mí misma. La experiencia de enfrentar a Julieta y ganar me había demostrado que todavía era capaz de luchar por mí misma cuando era necesario. Decidí mantener las cámaras de seguridad, no por miedo, sino por precaución práctica. Y había comenzado a tomar una clase de autodefensa en el centro comunitario local, algo que nunca pensé que haría a los 64 años. Nunca se sabe cuándo podrían ser útiles estas habilidades, le dije a Patricia, quien se había inscrito en la clase conmigo. Especialmente después de lo que pasaste, acordó, aunque espero que nunca tengas que usarlas. 6 meses después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Julieta, escribiendo desde la prisión. «Irma», decía la carta, «sé que probablemente no quieras oír de mí,
pero necesito que sepas que siento lo que hice. Estaba celosa de tu relación con Michael y dejé que esos celos me convirtieran en alguien terrible. No espero tu perdón, pero quería que supieras que me doy cuenta de lo mal que estuve. Leí la carta 2 veces, luego la puse en mi trituradora de papel. Algunas disculpas llegan demasiado tarde y algunas acciones son demasiado graves para perdonar. Julieta había elegido su camino cuando decidió tratar de matarme. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. 1 año después, mi cabello había crecido completamente, más grueso y más hermoso que antes. El doctor dijo que a veces, después de un trauma severo, el cabello puede crecer de vuelta más fuerte. Parecía apropiado. Michael había conocido a alguien nuevo, una mujer llamada Sarah, una enfermera divorciada con 2 hijos adolescentes. Era amable, genuina, y lo más importante, no mostró ningún interés en mi dinero o en deshacerse de mí. De hecho, parecía disfrutar genuinamente de mi compañía. «Me recuerdas a mi propia madre», me dijo durante nuestra primera cena juntas. Ella también era una mujer fuerte que no se dejaba intimidar por nadie. La diferencia en cómo Michael se comportaba con Sarah versus cómo había sido con Julieta era notable. Con Julieta siempre había parecido estar caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de mantenerla feliz. Con Sarah era relajado, él mismo. «Aprendí mucho sobre las señales de alerta», me dijo una tarde. «Nunca volveré a ignorar mi instinto o el tuyo». En mi 65 cumpleaños tuvimos una fiesta pequeña pero alegre. Patricia y Robert estaban allí, junto con Michael y Sarah y sus hijos. Sarah había hecho un hermoso pastel de chocolate, mi favorito, pero esta vez no tuve ni un momento de duda al comerlo. «¿Sabes qué?», dijo Patricia mientras cortábamos el pastel. «Este último año te ha cambiado. Te ves más feliz de lo que te he visto en años». Tenía razón. A pesar de todo lo que había pasado, o tal vez por ello, me sentía más viva y más en control de mi vida de lo que me había sentido en mucho tiempo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín trasero, disfrutando del aire fresco de la primavera y del sonido de los pájaros en los árboles. Las rosas que mi difunto esposo había plantado estaban floreciendo magníficamente, sus colores brillantes y vibrantes contra el verde del césped. Me toqué mi cabello, ahora completamente crecido y peinado en un estilo moderno que me hacía sentir joven y elegante. Ya no era la misma mujer que había sido hace 1 año. Había sido probada, había luchado y había ganado. Julieta había tratado de destruirme, pero en lugar de eso, me había hecho más fuerte. Había subestimado a la mujer de 64 años que pensó que podía manipular y controlar. Pero yo sabía algo que ella nunca entendió. La edad no te hace débil. La experiencia te hace sabia, y una mujer sabia que ha aprendido a confiar en sus instintos es una fuerza formidable. Me levanté y caminé hacia la casa, sintiéndome agradecida por mi vida, mi salud y mi familia que realmente me amaba. Había justicia en el mundo después de todo. Solo a veces tenías que luchar por ella tú misma, y yo había ganado esa lucha.